Muy buenas tardes, pues así es, algunos de los países que votaron a favor son Haití, Honduras, Jamaica, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Brasil y Canadá. Y algunos de los que votaron en contra son México, Venezuela, Uruguay y Granada. Algunas abstenciones, Nicaragua y El Salvador. Aquí nos acompaña el embajador representante permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre, quien nos va a dar unas breves declaraciones sobre cómo interpreta esta resolución que se aprobó con la enmienda de Jamaica, embajador. Bueno, en primer lugar, en esa cuenta que tú acabas de sacar, borra Venezuela, porque de aquí en adelante Venezuela va a votar siempre con la democracia, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de las elecciones libres en todo el continente y en consecuencia, más nunca se verá un voto de Venezuela en favor de ninguna dictadura. En relación a la resolución que se aprobó con la enmienda introducida por Jamaica, bueno, en primer lugar es un reconocimiento al nombramiento que hizo la Asamblea Nacional del embajador Gustavo Tarre y bueno, eso obviamente lo personal es una gran satisfacción, pero al mismo tiempo yo quiero subrayar un elemento que poco se ha resaltado de la propuesta de Jamaica, que es la mención de elecciones libres. En eso hay una plena coincidencia con la ruta que ha señalado el presidente Juan Guaidó, que cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es decir, es una plena coincidencia, casi diríamos nosotros que es redundante, pero es muy bueno que el mundo se dé cuenta que esa enmienda de Jamaica nunca la podría cumplir Nicolás Maduro, porque elecciones libres en Venezuela con Nicolás Maduro, eso es una contradicción en la cual absolutamente nadie cree en este momento. Las elecciones con Maduro son escogiendo él los candidatos, financiando en los votos del PSV, comprando votos, utilizando los programas sociales para torcer la voluntad de los electores, utilizando a la fuerza pública para coaccionar a los electores. Bueno, eso no son elecciones libres, nunca lo han sido y no lo serían nunca en el caso de que una resolución como la de Jamaica tuviera que ser aplicada por Nicolás Maduro. Embajador, al inicio de esta sesión extraordinaria se retrasó al menos una hora y hubo un poco de confusión de parte de algunos representantes permanentes ante la OEA, especialmente México, por ejemplo. ¿Cómo ve usted esta situación y considera que de pronto fue un retroceso la segunda resolución que se presentó? No, en absoluto. Yo creo que además México confundió absolutamente los planos. En la resolución de Colombia nunca se dijo de que el Consejo Permanente estaba reconociendo al gobierno de Juan Guaidó. No es porque la mayoría de los miembros no lo reconozcan, sino porque no es potestad del Consejo Permanente reconocer gobierno. Lo que sí tiene que reconocer es quién se siente en la silla, quién es el interlocutor. Porque había dos personas, un embajador, entre comillas, de Venezuela, que no existe, pero siempre había alguien que se presentaba como tal, y el embajador designado por Juan Guaidó. Alguien tenía que escoger quién iba a ser. Entonces había la posibilidad de escoger a los representantes de Nicolás Maduro, cuya elección el año pasado fue rechazada por la Asamblea General de la OEA y considerada totalmente ilegítima, y luego por el Consejo Permanente, o escoger a quien representa la voluntad democrática de los venezolanos, escogido por el único órgano electo por el pueblo de Venezuela que existe en este momento, que es Juan Guaidó. Muchísimas gracias, representante permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre.